Dios es bueno, Él es grande, Él es poderoso. Vamos a estudiar el capítulo 57 y el capítulo 58 del libro de Isaías. Esta es la parte número 20. Vamos a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ir leyendo cada uno de los puntos que vamos tratando. La gloria sea para el Señor. Como les decía, la parte 20, capítulos 57 y 58. Somos la Iglesia Centro Bíblico El Cenáculo de la Asamblea de Dios. Y mi nombre es Pastor Esaú Pérez. Y tengo el privilegio de compartir con ustedes este estudio. Gloria al Señor. En el capítulo 57, Dios está condenando la idolatría de su pueblo. Recuerden, para los que vamos siguiendo este estudio, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue llamado Israel y el reino del sur fue llamado Judá. Aquí Isaías profetiza aproximadamente entre 20 a 30 años antes de que el reino del norte, Israel, fuera llevado cautivo y posteriormente disperso. Es decir, Dios le profetiza a los dos reinos antes de que sucedieran las invasiones y las conquistas de los imperios. En el caso del reino del norte, Asiria, que llegó, conquistó y dispersó al reino del norte, Israel. Y también hay profecías para el reino del sur, es decir, para Judá. Esta profecía, en donde Dios condena la idolatría de su pueblo, va dirigida al reino del sur. Sin embargo, como era una profecía antes de que el reino del norte fuera llevado cautivo y disperso posteriormente, también se aplica para los dos reinos. De todas las formas habidas y por haber, Dios siempre va a condenar la idolatría, porque Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, amado hermano, démosle la gloria y la honra al único Dios todopoderoso. Los fieles en la cautividad estaban siendo maltratados e inclusive asesinados. Como decíamos, esta profecía o este capítulo va dirigido al reino del sur, Judá. En el versículo 1 del capítulo 57 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Los líderes del pueblo de Judá, estamos hablando del reino del sur, que estaban cautivos en Babilonia, a Judá se le permitía tener sus costumbres. Inclusive en el mero Babilonia habían sinagogas donde los del pueblo de Dios, los judíos, los hebreos, podían adorar y seguir con su liturgia, con sus cultos. Pero los líderes religiosos, cuando alguien se mantenía en la palabra de Dios, lo condenaban porque ellos la interpretaban. Los líderes religiosos cautivos, muchos de ellos, ¿verdad? No todos, pero muchos de ellos se salían de lo que era la ley de Dios, estando cautivos, y mataban y prácticamente estaban en contra de aquellos que venían a decirles, la palabra de Dios no dice eso. Entonces los mataban inclusive, ¿verdad? Y aquí Dios está señalando: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Así que Dios está condenando porque habían muchos fieles
que condenaban o señalaban la idolatría. Y venían los religiosos, los líderes religiosos, lo que hacían eran apartarlos, inclusive matarlos. Pero Dios promete el descanso eterno para los que permanezcamos fieles. La gloria sea para el Señor. Versículo 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esta es una promesa de que hay eternidad para aquellos que permanezcamos fieles al Señor. El pueblo de Judá abandonó al Señor y se entregó a la inmoralidad de la idolatría y de la hechicería. Desde el versículo 3 al versículo 14 del capítulo 57, Dios está señalando, está condenando la idolatría de su pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Imagínense, todavía cautivos, aún así seguían de idólatras. Fueron llevados cautivos, ¿por qué? Por idólatras. Y aún cautivos seguían de idólatras. Así nos pasa a muchos creyentes hoy en día, ¿verdad? Dios nos hace un llamado de atención por algo malo que estamos haciendo y nos apuntamos todos. Nos hace el Señor el llamado de atención y luego volvemos a caer en lo mismo. Dios no es juego. Por lo tanto, hay que permanecer fieles al Señor. Confiar en Dios es una garantía de gozar de la eternidad. Versículo 13. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Oiga bien esto. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Aquí hay una doble profecía. Está hablando del retorno del pueblo de Judá a la tierra prometida, pero también está hablando de la tierra nueva y el cielo nuevo. Gloria a Dios. Una vez más, Dios promete estar presente con los quebrantados de espíritu y con el humilde. No es aquel que se entrega a orar fervientemente, pero no hay humildad en él, como el fariseo que estaba orando y a la par estaba orando el publicano, ¿verdad? Y el publicano oraba con humildad, pero el fariseo oraba con altivez. Dios mira al espíritu quebrantado y a los humildes. Leamos el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria al Señor. Promesa de que Dios estará con nosotros si somos humildes y quebrantados de corazón. Gloria a Jesús. Dios nunca desprecia a los que se arrepientan. Los sanará y les dará paz. Amén. A los que accedan al arrepentimiento, Dios los va a sanar del pecado y les dará paz, nos dará paz. Versículo 18, he visto sus caminos, pero le sanaré, dice, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Pero para eso hay que arrepentirnos de nuestros pecados. El que se mantenga en la impiedad nunca tendrá paz. ¿Entiende esto, verdad? El que siga pecando nunca va a tener paz. Así que veamos el versículo 21, qué es lo que nos dice acerca de esto. Versículo 21 del 57. Perdón, versículo 20. Dice así, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y mira el 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Quiere gozar usted de la paz eterna y de la paz perfecta que Dios da? Alejémonos del pecado, alejémonos de la impiedad. Esta era una profecía para el pueblo de Judá, el reino del sur, cautivo en Babilonia. Pero también esto es palabra de Dios para nosotros. Hermanos, alejémonos del pecado,
alejémonos de la impiedad. Y usted puede, quizás ahora que está firme en el Señor, darse cuenta que cuando andábamos en el pecado, en nuestros delitos y todas nuestras cosas humanas, no había paz. Había quizás alegría momentánea, pero después venía la agonía, la falta de sosiego y no había tranquilidad en nuestro hogar, en nuestra familia, etcétera. Así que, amados, mantengámonos fieles al Señor para que la paz que Él da sea permanente en nosotros. Pasamos al capítulo 58, el verdadero ayuno. Un día de estos en la iglesia, pues, nos estaba predicando el pastor César Jeremías Pérez, mi hermano mayor, y nos hablaba de, en una parte del mensaje, nos habla del ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? La palabra ayuno, pues, es abstenerse de alimento, en su definición literal. Pero podemos abstenernos de todo aquello que le quita el lugar a Dios o que llama nuestra atención o nos absorbe mucho tiempo, o aquello que deseamos tanto que nos costaría pasar que un día sin eso. Por ejemplo, hay hermanos que no pueden pasar un día sin tomarse una taza de café, ¿verdad? Pero puede decir, voy a ayunar café. Todo este día no voy a ayunar a café. Y cuando me den ganas de tomarme la taza de café, entonces voy a ir a orar. Porque eso es lo que hace prácticamente el ayuno, ¿verdad? Que cuando venga esa necesidad de comer o de hacer lo que usted se está absteniendo de hacer, entonces hay que orar y buscar a Dios. Pero veamos lo que dice el capítulo 58 acerca del ayuno y vamos a leer los 12 versículos. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire qué linda esta lectura.
Debemos de leerla con el entendimiento y permitiendo que el Espíritu Santo sea el que nos habla. Ahí se los dejo. Léalo con todo el deseo de recibir de Dios. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe que cuando estamos orando, de qué manera estamos pidiendo, ¿verdad? Si con altivez, si con humildad, si con el deseo de la voluntad de Dios o deseando que esto pase y dejamos la voluntad de Dios a un lado. Dios conoce nuestro corazón. He aquí las características del verdadero ayuno. Solo se las voy a mencionar aquí, se las voy a enseñar porque ya las leímos, ¿verdad? Como dice, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión. O sea, entonces, pastor Esaú, ya no me abstengo de comer, puedo comer y hacer esto. Le vuelvo a repetir. Ayuno es abstenerse de alimento, abstenerse de lo que a usted le gusta. Le vuelvo a mencionar, café, puede abstenerse de Facebook, puede ayunar Facebook, puede ayunar fútbol, puede ayunar. ¿Pero qué va a hacer en ese tiempo? Orar, buscar a Dios. Y el resultado del ayuno será esto. El resultado de entregarnos a Dios será esto. Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, compartir pan con el hambriento, albergar a los errantes y a los pobres, cubrir al desnudo, atender a las viudas y a los huérfanos. Si no hacemos todo, bueno, si no hacemos esto, en otras palabras, de nada sirve que nos abstengamos de comer y que dediquemos tiempo para orar, si todo esto no lo practicamos. No estoy diciendo que no debe ayunar, ayune y ore, cuando vaya a ayunar, ore. Pero si no hacemos esto, de nada sirve nuestro ayuno. Así que el verdadero ayuno, dice la palabra de Dios que hemos leído, es esto, lo que el Señor quiere. Esto que hemos mencionado, estos 8 aspectos. Dios escuchará y responderá a nuestro clamor cuando cumplamos las verdaderas razones para ayunar. Desde el versículo 8 al 12 lo leímos, ¿verdad? Que Él va a escuchar, Él dice que nos va a pastorear, en la sequía Él nos va a saciar y pondrá bendición sobre nosotros. ¿Qué más podemos pedir, amados hermanos? Así que cuando vayamos a ayunar, cuando vayamos a abstenernos de alimento, que es el ayuno tradicional, cuando vayamos a abstenernos de café, hay hermanos que son adictos a la soda. Cuando usted decida, voy a ayunar soda, cuando sienta el deseo de tomar soda, ore, pero no solamente abstenerse de y orar, sino que practicar todo lo que hemos dicho. Entonces el Señor nos va a escuchar. Entonces el Señor velará aún más por nosotros, porque el Señor vela por nosotros aunque seamos infieles. Aunque nuestro corazón esté lejos de Dios, Él se acuerda de nosotros, Él se acuerda de nosotros. Pero vamos a tener respuestas inmediatas, prontas y efectivas, tal y como nosotros quizás lo deseamos, cuando practiquemos estas ocho razones o 8 características del verdadero ayuno. El ayuno debe ser en privado sin andar pregonándolo, ¿verdad? Yo cuando estaba joven, porque hoy sí ya estoy bastante anciano, ¿verdad? Cuando andaba en ayuno, bueno, en algunas ocasiones iba en ayuno a estudiar, séptimo grado, me recuerdo una ocasión en séptimo grado, le andaba diciendo a todos mis compañeros que yo andaba en ayuno. Tenía quizás como mis 12 años, quizás cuando iba a séptimo grado.
Entonces, y yo no entendía, ¿verdad? Que no tenía que andar haciendo bulla, ¿verdad? Cuando vaya usted a orar también, hermano, no ande jactándose y diciendo, que con estas rodillas, que yo, que no sé qué, no, hermano. Hágalo en privado, porque recuerda usted el pasaje bíblico que Jesús lo mencionó sobre el fariseo y el publicano. Dios escuchó la oración del publicano, pero el fariseo, que era un estudioso de la ley, Dios no la escuchó porque él llegó con altivez, pregonando, ay, Señor, tú sabes que yo ayuno, que yo cumplo la ley, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios no quiere que nos ensalcemos. La gloria sea para el Señor. Hay una segunda parte en el capítulo 58 del libro de Isaías que habla sobre el día de reposo. Y vamos a leer estos dos versículos, el 13 y el 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a conocer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí está hablando en una forma literal, ¿verdad? De guardar el día de reposo. Pero recuerde usted que cuando Jesucristo en la cruz del Calvario dio su vida y se entregó como único sacrificio, la ley quedó en un segundo grado. Porque si nosotros no ponemos en primer lugar el sacrificio de Jesucristo, entonces no le damos el valor que debe de tener. Ahora, el día de reposo no es un día en sí. El día de reposo o nuestro reposo se llama Jesucristo. Él es nuestro reposo. Reposo es igual a lugar de descanso. Jesús es nuestro reposo. Y si usted se va conmigo a Hebreos 3:11, ahí habla sobre que Jesús es nuestro reposo. Dice así Hebreos 3:11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y si nos vamos al Salmo 95:11, esa es una referencia de la que está mencionando ahí el autor del libro de Hebreos. Dice Salmo 95:11. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Se está refiriendo a un día? Por supuesto que no. Se está refiriendo a lo que Dios ofrece a través de Jesucristo su Hijo. Jesucristo es nuestro reposo. No entraremos a ese reposo si no nos mantenemos fieles y procuramos, nos esforzamos en vivir en santidad, porque así dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Más allá de regirnos a la ley de guardar el sábado, Dios anhela que le adoremos y que nos dediquemos a ser fieles a Él. Eso sí, hermano, usted debe de apartar un día y dedicárselo al Señor, no meramente un sábado, sino que a rendirle honor y alabanza a nuestro Señor. Debemos apartar tiempo para estar en relación con Dios, ya que Él es nuestro reposo. No sirve de nada guardar el sábado si nuestro corazón está lejos del descanso perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias porque una vez más tú nos has bendecido. Gracias, Jesucristo, porque ahora nosotros tenemos la bendición de que tú estás siempre con nosotros y que no necesitamos esperar un día en la semana para estar contigo, porque tú eres nuestro reposo. Señor, gracias porque hemos aprendido que no meramente debemos de abstenernos de comer, sino que debemos dedicar tiempo para estar contigo, pero sobre todo, Señor,
atender a los desvalidos, al huérfano, a las viudas, atender al necesitado, como lo aprendimos esta noche, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a alejarnos de la idolatría, del pecado, de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos a alejarnos. No queremos ser cristianos de nombre, queremos ser cristianos, Señor, que pongamos en práctica lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendito seas por siempre, Señor. Amén.